vamos a hacer este análisis de la película de Frankenstein y vamos a hacer estas dos vertientes de humanidad monstruosa y monstruosa humanidad, como en el cambio del sentido y el significado y el significante. Bueno, primero, ¿qué te hace sentir la película? ¿Alguien que diga yo? Yo. A ver, te escuchamos. Yo la vi en dos partes, porque la verdad la primera vez que la empecé a ver me aburrió muchísimo, me chocó, me cayó gorda. Vi la otra parte hoy, más temprano, y pues al final ya como que me gustó un poco más, ¿no? La segunda parte, pero sí, como que captó muchas cosas que me recordaron de la vida, ¿no? Por ejemplo, la crianza de los padres, que a veces criamos hijos, no nos damos cuenta que estamos criando. Entonces, cuando crecen, ya no los reconocemos como algo que nosotros creamos. Y entonces ya hasta los queremos alejar de nosotros mismos y nos quejamos de algo que nosotros producimos. También otro punto es el egoísmo profesional y la soberbia, que a veces nos llevan también a errores en la vida. La negativa de los padres a aceptar eso precisamente de lo que crearon, quejándose, renegando de los hijos cuando no toda la culpa es de los hijos, ¿no? O ya llegará una edad en la que pues serán responsables, pero mientras los padres se quejan, ¿no? De que sus hijos no son buenos o de que crearon cuervos, ¿no? Como dicen antes. La vida violenta también que llevan, ¿no? Que empieza con mucho amor y que de repente se vuelve el conflicto. Eso me demostró al último de los temas que leí con respecto a la teoría de los sistemas, en donde también hablaban de cómo estudiar la personalidad de las familias, ¿no? En su conjunto y a veces por separado, que son dos personas distintas y que me recordó precisamente a que cuando estaban juntos pues terminaban por ser horribles uno contra el otro, pero por separado, contando cada uno su historia, pues no eran personas malas, ¿no? También el amor idealista que se tiene por los padres y por los hijos. Otro punto es que, bueno, me chocó un poco porque se me hizo muy falto de lógica a pesar de ser un cuento fantasioso. Pero bueno, he visto historias fantasiosas con más lógica, entonces pues ya desde ahí me cayó gorda. Y al final, bueno, pues sí, la tanta violencia que tuvieron y esa capacidad de que a veces podemos llegar a entender el perdón o dar el perdón a las personas que nos causaron el daño para sanar muchas cosas, ¿no? Es difícil, pero no es imposible y me recordó precisamente mucho al tema de la familia, de las familias pues que se vuelven conflictivas, ¿no? Y cómo entenderlas. Eso es lo que quería comentar. Ok, gracias, Rocío. Sí. ¿Alguien más? Acuérdense que esta parte primero es qué te hace sentir, más que el rollo teórico, y eso es qué sientes en tu cuerpo, en tu emoción, en tu sentimiento, ¿eh? O sea, al ver la película, ¿qué te provocó a ti? ¿Qué, Sí. qué sentiste tú ante ese encuentro? Bueno, buenas noches antes que todo. Yo puedo decir que me causó mucha melancolía. ¿En qué sentido? En el sentido de que he visto varias versiones antiguas de esta película y creo que no se asemeja nada a la de ahorita. En el sentido de que, como decía la compañera ahorita, ¿no? En la cuestión de los hijos. Nosotros creemos, o al menos, bueno, yo soy madre de una niña, creemos que nuestros niños ya todo lo deben saber y no nos damos cuenta que nosotros somos ese pasito que ellos tienen que ir creando. Nos desesperamos horrible, lo vimos con Víctor y su creación, porque él creyó que dándole vida a esta criatura, porque no tiene ni nombre, iba a revivir, por así decirlo, iba a saber todo de la vida, se iba a tener sus recuerdos, todo, y se frustró, porque fue frustración lo que él sintió de que no hacía nada, y nosotros sentimos esa frustración con nuestros hijos, que llegamos a un punto en el que decimos, no,
no puedo, o sea, queremos que avance y no avanza. Y esa humanidad que nos muestra no recuerdo el nombre de la chica, que era la prometida del hermano de Víctor, esa humanidad que ella de Elizabeth, perdón, que ella nos muestra con él, o sea, yo siento que esa es la figura materna que debemos de tener con nuestros hijos, esa paciencia, consideración que tiene ella con la criatura. Entonces, desde ese punto yo lo vi de la melancolía en la cuestión de la crianza, ¿no? Podemos decir que Víctor tuvo una depresión post-creación, nosotros lo decimos postparto, pero no, esa fue post-creación, ¿no? Bueno, eso fue lo que me hizo a mí sentir. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Qué les provocó la película? Sensación corpórea y emoción. Bueno, buenas noches a todos. A mí me hizo sentir como que un poco de tristeza, pues ver cómo pues este personaje ya no quería vivir al enterarse de la clase de persona en la que lo habían convertido, y me quedo así pensando, vaya, en el personaje, ¿no? ¿Cómo es que va a lograr poder salir de eso? Y pues al no poder salir porque no va a poder morir, pues sí, en mí surge una tristeza, porque él va a tener que vivir y cada vez que intente morir va a sufrir y no va a poder salir de ahí. Eso es lo que me provoca a mí esta película. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? A mí me provoca como mucha retroinspección, mucha empatía, porque como él lo único que quería era que lo amaran, cómo le entendió cuando ella le transmite con amor y entendió, y cuando el viejito, entonces así como que, ay, te entra así como que pues un reflejo, ¿no? Como lo que él quería era, el otro le enseñaba maltratos a golpes, pues no entendió, entonces ahí ves como él lo que quiere es amor, y como otra vez, ¿verdad? Es lo que todos entendemos así, todos queremos eso. Entonces, pues eso como una especie de empatía o no, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto que era el reflejo? Espejo, transferencia. Transferencia, sí, se me fue. Ajá. Sí, así como que, pero sí, así acá en el pecho y todo. Gracias. ¿Falta alguien más? ¿Algo más? ¿Qué películas te recuerda? ¿Recordaron alguna otra película al ver esto? Eso sí, eso fue una parte de por qué al principio, la primera vez que la vi, no me gustó, porque me recordaba la temática que tienen muchas películas, una persona narrando la historia, y eso como que no me encantó. De hecho, la primera vez que la vi me quedé dormida. Me quedé dormida un buen ratillo porque como que algo no me gustaba por esta temática, ¿no? Que la hemos visto en muchas películas como Forrest Gump, Titanic, El diario de una pasión, todas estas donde están narrando la historia y te llevan al pasado y al presente y al pasado. Entonces como que eso no me súper encantó. Pero sí hay muchísimas películas que tienen esta temática, ¿verdad? Pues esto de que hablan de las dos historias contadas, ¿no? Y que te vuelven a contar la misma historia, pero aquí no, aquí es, que fue algo que me gustó mucho como lo manejó Guillermo del Toro. Cuenta la historia Víctor, pero luego la continúa la criatura. O sea, no dice, no, lo que tú dijiste no es cierto, no lo invalida, ¿no? Si recuerdan esa escena ya casi a mitad de la película que dice, mi creador contó su parte, va la mía. Y continúa la historia donde se quedaron, completándola, pero no descartándola ni desacreditándola. Y eso es lo que pasa a veces cuando hacemos esta síntesis o estas completudes de verdades en los procesos terapéuticos o en los encuentros. Es decir, no desacreditar del todo, porque es su versión y es su parte y tiene validez. Y tiene validez mi versión y mi parte. Creo que pasó esto. Y en estos inicios y finales, si se fijan, volvemos a colocarnos al final donde inició la película.
y hay una anécdota histórica dentro de ese principio y que termina al final después de contar la historia. Ya me voy a colocar en ese mismo punto. Buenas noches. Sí, a mí también, bueno, se me hace una película similar a la de El joven manos de tijeras. Igual, pues el personaje es una creación también de alguien más y pues a final de cuentas también recibe el rechazo de la sociedad. Entonces se me hizo similar a esa película. Gracias. Aquí también por texto pusieron que a Pinocho, creo que una Elizabeth, no, pusieron que Pinocho, Elizabeth. Elizabeth sí puso Pinocho. Bueno, a mí también me recordó un poco, pero nada más en una escena, la película de, creo que se llama Quebrantado, algo así, de un señor que tiene muchas personalidades. Nada más me la recordó cuando él dice que cuando está recordando ciertos pasajes que le llegan a la mente, dice que me siento como si fueran muchas personas. Y ahí fue cuando me ubico y dije, bueno, pues es que lo hicieron de muchas personas, ¿verdad? ¿Sí? Fragmentado, sí. Fragmentado es. Sí, ahí está. Fragmentado. Sí, ahorita que lo hice, sí, claro, no lo había yo asociado con esa parte, como la unión de muchas personas, este fragmento en su mente y aquí la criatura con lo corpóreo. Y bueno, pues todas las del Toro, ¿no? También, yo creo que también, nos pueden conectar a todas sus películas. Ahí vamos a empezar, se llama... Hay una película infantil que es pero ese es de Tim Burton, pero pues es más o menos pues prácticamente lo mismo, la de Frankie Winnie. Sí, digo, todas las versiones también que puedan haber de Frankenstein, sí, desde estos monos verdes o azulados con los tornillos en el cuello o en la cabeza, ¿no? Igual una serie que yo creo que no es de su época, de los Monsters también, que ahí salía también un Frankenstein. Algunos datos. Bueno, pues más que los actores o la actriz, yo quise resaltar más al director. Ahí está Guillermo del Toro. Su película número 13. Y pues él se ha dedicado a esta parte como de contarnos historias de monstruos, contarnos historias que tienen que ver con figuras paternas, ¿no? También como de alguna manera de denuncia social o la estructura social, que también lo ha tocado él mucho. Y para preparar el análisis de ahora, yo me metí mucho a ver videos de otros comentarios de cine, de directores y del propio Guillermo, ¿no? Que le han hecho muchísimas entrevistas. No sé si ustedes se han metido, no tienen idea de la cantidad de entrevistas que le han hecho a este hombre sobre la película. Y algo que resalta en todas las que alcancé a ver y que lo ha dicho a lo largo de otras entrevistas es que él escribe historias que no son narradas o no son contadas o de lo inenarrable. Y que yo se los he dicho aquí en los grupos y en los análisis de películas, que eso es precisamente la psicoterapia y que para eso nos sirve también el cineanálisis, para darle narrativa a lo inenarrable de nuestra vida y de nuestra historia. Y también de los que se dediquen a la psicoterapia, ¿no? Con sus pacientes será esto, ayudarles a que le puedan dar narrativa a lo inenarrable. Entonces ahí está este personaje, Guillermo del Toro, y la autora, Mary Shelley, que es la autora de esta obra. Pues de su época, pues creo que todavía no existían tal cual ni en forma las novelas de terror. Es una pionera de ya de los 1800. Esta mujer tenía 18 años cuando crea esto. También de mucha avanzada, sus padres de ciencia, también algunos que han analizado su obra dicen, no, pues nos está hablando de esto, de la parte de la ciencia y de crear vida y perpetuar la vida, pero no. Su obra era más de su situación social, de una mujer que está despertando
a estos nuevos pensamientos, a hacer transformaciones, a darle voz a lo que no se está contando, a las emociones, a los sentimientos, a estas narrativas. Y también ella hacía cosas diferentes a su edad, ¿no? Se va con un hombre casado, huyen. Entonces era algo muy avanzado y muy adelantado a su época para atreverse a hacer eso. Entonces, imagínense en los 1800 una mujer escritora y que hablara de estos temas y los abordara y le diera voz a esta expresión. Entonces era alguien muy, muy adelantado también, ¿verdad? Igual que lo podemos poner aquí a Guillermo reinterpretando esta historia que ella contó y que también la de ella es una reinterpretación de la mitología griega, ¿verdad? Del Prometeo, y lo pone así como el nuevo Prometeo. Esto ahí de estos dos personajes significativos, yo creo que le dan forma a la película que vamos a analizar y que tiene mucho que ver. Bueno, ahí está Víctor, ¿no? Vamos a ver a uno de los personajes y de ahí vamos a ir armando el análisis. Y pues ya queda como darle voz, porque así es como lo vi yo, de poderle dar voz a la narrativa de los sin voz, que así lo veía también Guillermo. Pues la primera voz de Víctor es: todo comenzó con mi padre y con mi madre. Es como si nos empezaran a contar un cuento, una historia. Todo comenzó con mi padre y con... Así como érase una vez, había una vez. Yo creo, Elisa se acuerda de mis grupos y cursos y talleres y demás. En la terapia no tanto, sí sería bueno que lo hiciera, pero en el análisis no hacemos eso. Una técnica que yo tengo es pedirles que describan su historia personal, como una autobiografía. Y yo creo que de todos los años y de todas las veces que he encargado esto, eso me lo enseñó un paciente o una persona de curso, ¿no? Un tallerista, que me trae la historia y él precisamente empezó la historia contándome primero la historia de sus papás, de cuando se conocieron. O sea, empezó con la prehistoria. Y es que extrañamente, y un psicoanálisis pues sí nos lleva hasta allá, ¿no? Y llegamos y trabajamos todo eso, ¿no? Pero extrañamente alguien que le pidas tú su historia va a empezar a contar cómo se conocieron sus papis. Pero realmente ahí empezó todo. Y así empieza Víctor a hacer su narrativa. Todo comenzó con mi padre y con mi madre. Y es que así inició tu historia y mi historia. Mi madre, a quien veía como una extensión de mí mismo, ¿no? Ya nos dijo un chorro. Dijo los de Timbiriche, ¿verdad? Tú y yo somos uno mismo. Luego nos está hablando que este hombre no pasó del apego de los 2 años y seguía fundido con su madre, no hubo un corte de cordón umbilical. Una extensión de mí mismo ser, que no creí que jamás me dejaría. Ahí está, la eternidad también. Está negando un principio de madurez psíquica en la adultez, la finitud. Está negando la muerte, la separación. Jamás me dejaría aquella cuya vida ahora era muerte, y se murió. Sus ojos se habían apagado. Ya nos está hablando ahí de pérdida y de duelo. Su sonrisa ahora alimenta la tierra fría. Ya no sonríe más para mí. Se fijan, son unas palabras muy fuertes en donde él no está reconociendo o que no había dimensionado esta realidad de su vida, que ahora está ahí presente y que está su dolor y su sufrimiento. Y luego viene, estas frases son tal cual sacadas de la película, ¿no? Viene y se lo dice al padre: tú la dejaste morir, ¿no? Tú no la salvaste. Y llega a la conclusión de que él la mató. Él cree que su padre mató a la madre. Y lo culpa, lo responsabiliza, le pone esta carga.
Y de estas frases que están hablando ellos y que el padre la dice, el padre de Víctor, y Víctor también lo puede decir en algún momento, nadie puede conquistar la muerte. Pero Víctor no quiere conquistar a la muerte. ¿Qué quiere conquistar? La vida. La vida, ¿sí? Pues es como una reacción contrafóbica, es una actitud reactiva ante esto, ¿no? Entonces, como no puedo con la muerte, entonces quiero conquistar la vida, que la vida venza la muerte, que la muerte nunca pueda vencer. Si se fijan, es lo mismo, tampoco podemos eso, es parte de nuestra finitud, de nuestra condición, experimentar la muerte. Todo comenzó con mi padre y con mi madre. Mi madre, a quien veía como una extensión de mi mismo ser, que no creí que jamás me dejaría. Se regresó. Ahí está. Nadie puede conquistar a la muerte. Y estas son las dos frases al final que dice, perdóname, hijo mío. ¿Se acuerdan? Y al final de la película, cuando están en el barco, está esta petición de perdón. Y también ahorita en el compartir que iban haciendo, creo que Isabel fue la que hablaba ahí también un poquito de esta parte del perdón, en donde ya se pueden encontrar Víctor y la criatura, el monstruo. Y es la primera vez que le da este nombre, ¿no? Y le da un reconocimiento como hijo. Se lo dice completo, perdóname, hijo mío. Y hacen un diálogo ahí muy interesante, muy profundo. También la criatura habla con él y le dice, ¿qué otra opción tienes más que vivir? Ante el dilema de que no va a morir la criatura. ¿Qué otra opción tienes más que vivir? Vive. Lo arroja a la vida, lo impulsa a la vida, lo avienta a la vida. Vive. Un poquito este es Víctor. Ahí vamos a ver otros detalles. Imágenes de la película que me llamaron la atención. Pues el Víctor niño tenía esta preocupación ante muerte de su madre. Está este duelo. Y se encuentra aquí el ángel de la vida y el ángel de la muerte, el angelito bueno y el angelito malo. Y si recuerdan, el ángel de la muerte se le aparece y le hace la promesa, ¿verdad?, de que él va a poder perpetuar la vida, ¿no?, prolongar la vida, ante esta forma reactiva de no haber podido salvar a su madre. Y dice, tú me engañaste, al ángel bueno. Aquí sería muy freudiano esto de las pulsiones de vida y de muerte, ¿no?, representadas en estas dos imágenes. La pulsión de vida con el ángel bueno y la pulsión de muerte con el ángel malo o el ángel caído, el ángel de la muerte. Y que es jugar a este nuevo Prometeo, ¿verdad? Esta nueva versión de Prometeo es Víctor Frankenstein. Él es este Prometeo, el que roba este fuego a los dioses para su creación y para que esta creación pueda salir a la luz y tener vida, pero que no lo logra este Víctor. Y que le reclama al padre y dice, yo voy a ser mejor que él, yo sí voy a lograr vencer la muerte, lo que él no hizo, lo que él hizo que muriera. Entonces, pero para hacer eso tiene que ser como su padre y luego ser mejor que él. Y el padre era perfecto, el padre no se equivocaba. ¿Sí recuerdan cómo le pegaba? ¿Con qué le pegaba el padre a Víctor? Con una vara, ¿sí recuerdan? Con un falo. Y ya como acá está acostumbrado y le pone las manos, ¿sí recuerdan? Dice, no, no te voy a dar ahí. ¿Y dónde le da? En la cara. ¿Sí se acuerdan cómo reprendía a Víctor a la criatura, al monstruo? Con un tubo también. Y también lo golpeaba, pero hubo algo diferente. ¿Cuál fue la diferencia entre Víctor y la criatura? Que la criatura se reveló. Se reveló. Le quitó el falo. Ahí muy lacaniano, ¿verdad? Hizo su ley y le gritó y lo dobló, ¿verdad? Rompió la ley impuesta, que fue algo que Víctor Frankenstein nunca pudo hacer. Nunca se le reveló al padre. Se fue sometiendo y lo fue permitiendo.
dentro de los múltiples análisis que vi para hacer esto, me llamó la atención una frase que decía, y tal vez errónea y justificando, pero también es comprensible y también darle crédito a esta verdad. El padre educó bien al hermano. El padre sí fue un buen padre con su hermano, con el otro hijo. No sería así con Víctor por cómo era Víctor también. Era un necio, era aferrado, no era obediente. O sea, él también ya tenía una carga. No vamos a excluir al padre de Víctor que lo hizo también así, ¿no? Y que no fue la mejor manera. Pero igual que Víctor va y cuenta la historia con el capitán, también la criatura le cuenta su historia. Pero igual del padre de Víctor, él cuenta su historia y Víctor puede contarnos otra. Y el padre decir, no, pues es que no había cómo educarlo. Era necio, era desobediente, era así. También tiene esta otra parte. Y al escuchar la narrativa, escuchamos que a su hermano lo mimaba y lo cuidaba, y él dice, no, dice, él tenía como un prejuicio por nosotros, por nuestros cabellos negros. Como diciendo, él lo quería por rubio. Y también era como esta compensación con estos ángeles, el ángel de vida y el ángel de muerte, en donde a Víctor Frankenstein le faltó el padre, pero tuvo a la madre. Pero a su hermano le faltó la madre y tuvo a su padre, como una compensación de la falta. Pues Víctor Frankenstein aprende eso de su padre a ser perfecto, a ser también un eminente médico, a ser de avanzada, a ser el más brillante, ser respetado. Pero también aprende a no tener límites y refrenos, ¿no? Que es cuando presenta a su criatura ahí entre los colegas. Y casi cuando va a dar la creación, vemos esta imagen ahí que le ayuda el tío de Elizabeth. ¿Se acuerdan que estaba enfermo y que lo estaba haciendo con una ganancia secundaria porque él quería que le perpetuara la vida y que hiciera esta capacidad de curación? Pero Víctor se resiste porque dice, no, tú ya estás enfermo, tú estás contaminado. Y yo elegí restos de humanos perfectos para hacer a mi criatura. Mi criatura está hecha de humanos muertos, pero sus partes más perfectas, y las logré unir, las logré armar. Yo armé un humano perfecto. Pero cuando lo va a hacer, hay una muerte, igual que en el ángel de muerte y en el ángel de vida. Donde hubo muerte hay vida, y donde hubo vida hay muerte. Que esa es la pulsión de muerte y de vida freudiana. Ante una pulsión de muerte, ¿verdad?, va a haber mecanismos de vida. Y ante una pulsión de vida va a haber mecanismos de muerte. Para hacer como ese tipo de regulación homeostática del sistema linfático. ¿Qué es lo que van a hacer para perpetuar la vida, ¿no? Van a hacer esto, y ante la urgencia y el sentirse Dios y al robarse este rayo del cielo, pues se cae y a Víctor se le dobla el pene, se le tuerce la varilla con la cual va a procrear, con la cual va a generar vida. Ya no es perfecto. Hubo un error, hubo un accidente, lo que él quería evitar de esta contaminación. Y eso, más que el rayo, más que el trueno, ¿sí?, eso es lo que hace humano a la criatura. Y eso es lo que te hace humano a ti y a mí. La imperfección, el limitante, el error. Ese qué hermoso, qué lindo. Este hombre que lo quería generar y crear perfecto, cometió un error. Y se le tuerce, se le dobla el pene. Y así se engendra esta vida. Es que así se engendra nuestra vida también. Mediante penes torcidos. Sin padres perfectos, sin madres perfectas. Claro, así es. Bueno, aquí está el doctor Frankenstein haciendo la presentación de su obra. Y hay un diálogo muy bonito. Bueno, aquí Guillermo del Toro se echó un brinco de 1855, fue un poquito antes en la obra, pero es para poder ubicar todo esto en una situación de guerra y todo eso, en lo que sucedía en el contexto social. Pero se empieza a hacer este diálogo
Y él está representando la vida con esa pelotita, dice que la avienta y tiene que caer, ¿verdad? Como diciendo, pues así nacemos y surge nuestra vida, pero lo tiene que llegar a su final. Y se la avienta a la criatura que está allí medio hecha, ¿verdad? A medio hacer. Y sostiene la vida, no la deja caer. Eso es lo que se está jugando. En que surja la vida, pero que no se acabe, que no caiga. En la obra de Frankenstein, la autora no nos dice cuál es esa maravilla, ¿no?, de alquimia que encontraron para que la vida se perpetuara. Lo deja como a la imaginación, a que pueden ser sin fin de cosas, que eso es lo que sucede en la literatura, ¿no? Aquí el señor del Toro dijo fue el sistema linfático, ya como muy avanzado. Y le ponemos una pila para que esté regulando eso y que pues, siempre se regenere y nunca se acabe. Si recuerdan cuando siguen compartiendo esta bolita y se vuelve a aventar, el que la vuelve a tomar en sus manos es el tío de Elizabeth, que también era médico. Y él también empieza a hacer este juego a no dejar caer la vida, a perpetuarse. Y claro que iba a funcionar también, si era el sistema linfático lo iba a hacer, pero para Frankenstein es no, porque va a ser algo contaminado. Y aparte yo necesito que se venza la muerte, y tú todavía no estás muerto, y no te voy a quitar tus partes para ponérselas a mi criatura hermosa que hice, porque tú ya todo estás inservible, todo está contaminado. Vamos a la parte del monstruo. También ahí, como nos decía, creo que fue Rubí la que hizo este aporte, no tiene nombre, el monstruo no tiene nombre. Y fíjense, algo bien raro, los que no somos conocedores de Frankenstein y de la novela y de las películas, todo el mundo piensa que Frankenstein es el monstruo. Y si es cierto, ¿verdad? Víctor Frankenstein es el monstruo. Verdaderamente él es el monstruo. Pero nadie sabe cómo se llamaba el doctor. No, el doctor es Víctor Frankenstein. El monstruo no tiene nombre. Y al no tener nombre es que no tiene una identidad. Pero al no tener un nombre también es no fue sugestor, no fue sujeto. Porque eso es ser sujeto. Estar por debajo de, estar sometido. ¿Cómo somos sujetos? ¿Cómo nos hacen sujetos? Al darnos nombre. Al monstruo, la criatura, le falta un nombre. Y se fijan también en el diálogo que empiezan a tener cuando ya está con el señor sabio, el señor viejo. Empieza a tener contacto con novelas también. Y dice que ahí le hablan de un Adán y una Eva que fueron creados. Adán y Eva tienen nombre en este libro de la creación. Tú y yo tenemos un nombre y nos lo da nuestro padre, nuestro creador. Desde ahí viene la falta de Víctor Frankenstein. Nunca lo vio como hijo, tan así que no le dio un nombre y no lo llamaba de algún modo. Por eso no lo hizo sujeto. Y también para eso, ¿no? Digo, muchos, incluso en la medicina moderna, es la cama 36. No le dan un nombre, no le dan una identidad para no humanizarle. También por eso él lo tiene con grilletes. Dice, es que así lo puedo bañar más fácil. Y así está seguro él y estoy seguro yo. Como en una distancia sana, de cuidado. De los psicoanalistas no van a andar hablando, ¿eh? El médico y el paciente, en una distancia sana, donde yo me tenga que... No, hay niveles, ¿no? Esos cuidados que a veces tenemos en exceso, pero también es real. También esa versión es real, tenemos que cuidarlo. ¿Qué es lo primero que pronuncia el monstruo? Bueno, lo primero que pronuncia en la película es denme a ese hombre. Pero lo primero que pronuncia en su existencia es... Y lo dice 1000 veces. Yo creo que ustedes se hartaron y también el Víctor de la película y todos como que ya dije de decir eso, ¿no? Y sí vemos la angustia de estar repitiendo esa palabra, ¿no? Y le dice algo hermoso a Elizabeth, es que eras todo para él, eras su universo. Algunos analistas que hacían de la película decían, no, es que no es un bebé. Yo creo que sí. Yo creo que el monstruo está haciendo un nacimiento atípico, pero sí se empieza a formar como un bebé
Y creo que representa mucho como lo vemos los psicoanalistas, la construcción de un ser humano, de un sujeto. En el psicoanálisis nosotros creemos que llegamos desmembrados, así como descuartizados. Y el entorno, la estructura, la sociedad, padre y madre en el psicoanálisis tradicional, pues nos van formando hasta donde les alcance. A veces no les alcanza mucho. Sí, pero la idea es que ellos nos van dando estructura, nos van dando esta forma, esta contención. Ahora el psicoanálisis moderno y los de análisis grupal decimos, no, el sujeto es resultado también de la sociedad, o es resultado de la sociedad, ¿no? Del grupo, de la masa. Que Freud también lo vislumbraba, pero no le dio tanto, ¿no? Con psicología de las masas y todo esto, ¿no? Entonces creo que la criatura, el monstruo aquí en la película también de Frankenstein, representa a este sujeto que se va a ir configurando, que se va a ir formando. A diferencia que les he dicho en otros análisis de la Gestalt, ¿no? O otras corrientes más humanistas que dicen, no, usted llegó aquí hecho perfecto, hermoso, bella, ¿no? El mismo Dios la creó. Ya cuando llegó aquí, sus papás la echaron a perder. No sé cuál versión les guste más. A mí me gustaba más antes la que decía yo, es que yo llegué lindo, bello y hermoso y mis papás no me hicieron muy bien. Ya me gusta más la analítica de decir, no, yo llegué bien jodido y me dieron hasta donde les alcanzó, ¿no? Y me fueron formando, ¿no? Y puedo seguirme reformando, puedo seguirme recreando. La segunda palabra que dice el monstruo, la criatura, es Elizabeth. Extrañamente es un hombre y una mujer. A los primeros que se encuentra y donde hace los primeros vínculos, sus primeros contactos. Pero Elizabeth logró en 2 segundos lo que Víctor no pudo en quién sé cuántos días. Así son las mamás, ¿no? Las mujeres. ¿Con qué? Pues es que le faltaba toda esta otra parte, ¿no? No porque el hombre no lo tenga, pero toda esta carga afectiva que Víctor no le estaba proporcionando porque simplemente no la tenía. Le dio lo que era, ¿no? Le dio lo que tenía. Y es que así somos. Damos lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿no? O sea, la falta también la transmitimos. Pero Elizabeth le está proporcionando esta parte que no ha tenido la criatura, el monstruo. Y luego ya cuando sale al mundo, no, hacemos un gran brinco, ¿no? Que se encuentra con el hombre invidente, que también es otra parte muy linda de la construcción del monstruo y de su identidad y todo esto. Ahí tiene el encuentro con el mundo exterior, como cuando salimos de casa para que nuestro padre o nuestra madre no nos mate, por eso salimos de casa. Suena bien curioso, ¿no? Hasta de kinder o primaria, ¿no? Y nos encontramos con el mundo exterior, o sea, con otras realidades, con otras... Dice el monstruo que ellos se compartían lo que sentían por medio de algo que se llamaba, ¿qué? Lenguaje. Es cuando Víctor Frankenstein, el monstruo, descubre que los seres humanos tienen diálogo en los que se están expresando cosas. Él lo descubre antes de entenderlo del todo. Como los pequeñitos, como los niños. Y si recuerdan, se esconde en el granero de la familia y él empieza a tener sensaciones de pertenencia, aunque está a la distancia. Él anhelaba ser parte de esa sociedad, de esa estructura, de una familia. ¿A poco no es el anhelo también de todo ser humano? ¿A poco no es lo que hemos platicado a veces en una terapia individual? O lo que nos platican nuestros pacientes en una sesión. Es que yo quisiera tener pertenencia. Quisiera ser parte de... ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no conviven? ¿Por qué? ¿Sí? Dentro del sistema familiar o de la gran sociedad. Y aquí también le da la razón a nuestro amigo Lacan. Porque el abuelo, el señor mayor, le está enseñando a su nieta imágenes, objetos, lenguaje, palabras, letras, estructura. Y empieza a estructurar al monstruo por medio del lenguaje. El monstruo aprende a hablar y a comunicarse. Y eso lo hace también sujeto. Eso también lo humaniza. Tener esta capacidad de comunicar y de diálogo.
de expresar, de narrar lo inenarrable, de darle estructura. Cuando se encuentra con este hombre mayor, que parece que es ciego, invidente, no sé qué tanto discapacitado visual, como ya gastado por los años, es como su tercer encuentro con otro ser humano, pero es el encuentro con un humano diferente, no con el padre y la madre, sino con el hombre sabio, que lo empieza a recibir de manera incondicional, que lo acepta, que lo logra ver irónicamente más allá de los otros. El ciego es el que lo logra ver y percibe su temor, percibe sus heridas. Descubrí lo que soy, ¿no? Es cuando le dice, ¿qué es lo que recuerdas? Una sola palabra, Víctor, busca la palabra. Que es cuando lo manda a sus orígenes. Descubrí lo que soy, un monstruo. Cuando vuelve, le dice el anciano, ¿volviste? Regresa a compartir. Es como un encuentro con un terapeuta también. A eso vas, a descubrir tus orígenes. Y el anciano le ayuda a dar una narrativa diferente, no mentirosa, sino lo que no ha completado el monstruo y la criatura. La parte que le falta, eso hace un ejercicio terapéutico. Y le da una devolución. Eres un buen hombre. Y le da una nueva relación también y un nuevo vínculo. Y eres mi amigo. Y esta es la primera identidad relacional que se le da. Eres mi amigo. Y empieza a entender. Aquí la criatura ya había pasado por un proceso de entorno social en donde él también en esta pertenencia había hecho gestos de bondad y se convierte en su guardián, que le llamaban el espíritu del bosque. Y ellos empiezan a otorgarle también bienes y cosas, como gratitud. También a su ayuda, ¿eh? Esto le podemos llamar en lo clásico, ¿verdad? De las relaciones reciprocidad. Pero él también ahí se encontró con otros seres humanos, con otra sociedad, con los animales. Y él hace un análisis y dice, los animales no los lastiman, los lobos no los lastiman porque quieren lastimarlo. Estos hombres lastiman, pero tampoco es que así es su naturaleza, así es su condición. Y empieza a entender que así es la condición. Y busca nuevamente a Víctor para exigirle una compañera. Vi análisis erróneos que algunos consideraban y decían, no, él quería otro como él, no tanto otra o una mujer. No, él quería una mujer, ¿no? Una compañera, como Elizabeth. Y Víctor lo entiende muy bien, dice, ¿para qué? ¿Para que hagan más abominaciones y esté infestado el mundo de gente como ustedes? Pero creo que también en la expresión ahí del monstruo y en este deseo, aparte de la pertenencia, creo que muestra en la película todo un desarrollo evolutivo, ¿no? De un ser humano, claro, muy avanzado, ¿no? Muy acelerado. Y pues quiere tener también la compañía, quiere también tener satisfacción sexual, que no nos lo dice en la película, pero es parte de, ¿no? Y procrear, ¿no? Y extenderse, y prolongar su vida, su proyecto. ¿Para qué? Para tener un sentido de vida, porque no lo tiene. Está en esa búsqueda, ¿se fijan? El monstruo empieza en esa búsqueda. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Él empieza a entender que no se va a morir. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? El milagro no es que yo pueda hablar, sino que tú alguna vez me escuches. Qué fuerte eso. Se lo dice a Vic. Tú no me escuchas. ¿Cuántas veces llegamos a sentir eso de nuestros padres, del padre, del entorno, de la sociedad, no ser comprendidos? Y luego sigue ese diálogo al final. Tú solo me escuchas cuando te hago daño. Una frase muy fuerte. Y entendemos ahí
muchas dinámicas de violencia, no que las justifique, pero las entendemos. Está demandando atención como un niño que hace su berrinche, un niño caprichudo, un niño que está llorando, un padre que golpea a los hijos, un hijo que golpea a los padres, una madre, ¿sí? Una pareja que se golpea mutuamente. Tú solo me atiendes cuando te hago daño. Solo así puedo captar tu atención. Alguna vez se acuerda de Elisa en una terapia grupal y también en las individuales, a veces les pregunto eso. ¿Por qué grita alguien? ¿Qué grita la persona? ¿Para que la escuche? ¿Y por qué grita? Porque siente que no la están escuchando. Y entonces se ve en la necesidad de gritar. Claro que eso no lo va a resolver. Pero llegamos a esas reacciones. Al no sentirnos escuchados, gritamos. Ahora sí ya me vas a hacer caso. Ahora sí ya me vas a escuchar. Tengo que gritarte para que vayas por las tortillas. Sí, ¿por qué? Porque no le están escuchando. No le están obedeciendo. Sí, el diálogo parece que ya se pueden escuchar, ¿no? Al final vemos una escena donde están dialogando, como lo aprendió con el señor mayor, y le dice, Víctor, te perdono. Claro que esto no es tan sencillo como en 2 horas de película, ¿no? Es todo un proceso. Este ejercicio que hizo el monstruo de ir a reconocerse, ¿sí? De ir integrando esta información, de irse estructurando, ¿sí? De estarse persiguiendo, perpetuando en este ciclo de hacerse daño mutuamente. Si recuerdan, primero el monstruo quiso, Víctor primero quiso crearlo, y luego quiso matarlo, y luego el monstruo huye, y luego el monstruo va por él. Y, pues, es una persecución. Los dos se amaban y los dos se anhelaban y era un amor muy ambivalente de amor y odio, hasta que logra dar este giro de perdón. Algunos dicen, ¿es una película de perdón? Sí, sí, lo abordan al final, como este proceso de irse haciendo humano. Creo que también parte del ser sujeto humano es poder perdonar, ¿no? Pasar por el proceso del perdón. Y cierra con una frase también muy profunda. Tal vez ahora ambos podamos ser humanos cuando el padre va a morir y cuando va a tener que vivir. ¿Se recuerdan que Víctor le decía, pues estás vivo, ¿eh? ¿Qué te toca vivir? Y yo estoy muriendo, ¿y qué me toca? Pues morir. Ya nos perdonamos, vida, estamos en paz, a seguir viviendo. Ahí está la criatura, y esta criatura que se está conociendo, que está viviendo un proceso de autoconocimiento, que se ve en el espejo. ¿Sí recuerdan ahí esa escena? Muy linda. Que está teniendo los cuidados del padre, ¿no? Porque no lo deja que lo toque. No me toques. ¿Sí recuerdan? Guillermo del Toro juega mucho con lo de los guantes, ¿no? Con lo de los colores. El papá de Víctor veía como guantes negros y estaba hacia la distancia y se permanecía frío. Pero Víctor Frankenstein tenía sus guantes rojos también cuando trabajaba y se mezclaban como con la sangre y era el color como asignado para Víctor, ¿no? Entre la pasión, entre la sangre de los muertos que están ahí. Y es como para no tener el contacto. Aquí la criatura se está reconociendo ahí en ese espejo. Recuerdan ahí de fondo está esta imagen de la medusa, esta criatura castigada que no puede ser mirada porque trae la muerte, como la fealdad de este monstruo. Y cuando lo envía el anciano a que busque esa palabra, pues encuentra sus orígenes, ¿no? Que es cuando empieza a reconocerse como un monstruo. Y que el anciano le devuelve y le dice, sí, pero eres un buen hombre. Sí,
pero eres mi amigo, eres humano, eres diferente. Pero empieza él a comprender que cómo está siendo hecho él. Eso sucede también en nuestra recuperación de nuestra historia personal. Eso sucede en un proceso terapéutico. Ay, pero qué doloroso, ay, pero soy esto, sí. Si es que vas completando las piezas como el cuerpo de la criatura, ¿no? Que está hecho en partes. Y completamos todos estos elementos, ¿no? Para hacernos humanos, para darle estructura. Está también Elizabeth como tercer personaje. Las ideas no valen por sí mismo, en mi opinión. Es la primera frase que dice Elizabeth cuando están en la mesa y comiendo. ¿Sí recuerdan? La ponen como una mujer intelectual. De hecho, es un reflejo de la autora de la novela. La autora de la novela se plasmó, se proyectó totalmente en Elizabeth. Honor, nación, valor, hombres muriendo por ella. ¿De qué nos está hablando? De la estructura de la guerra, de la violencia. Ideas son cosas efímeras. El honor, la nación, el valor. Es la representación de la autora que está diciendo, eso no importa. Por eso nos entrega la vida. Y sigue, no en el mismo discurso, ¿verdad? En el discurso del pensamiento de Elizabeth. Las elecciones, o sea, sí, ideas, pero de decisión, de toma de decisión en una acción. Las elecciones, la semilla del alma, el regalo que Dios nos concedió. ¿De qué está hablando? De la libertad. Que algunos cuestionarían, bueno, ¿y si somos libres? En la medida, tanto cuanto, de seguir repitiendo patrones conductuales, de transformarlos, de recuperar nuestra historia y hacerlo diferente. La selección. Solo los monstruos juegan a ser Dios. Es otra de las frases que dice Elizabeth. Y le dice a Víctor, tú estás jugando a ser Dios. ¿Por qué? Porque estás negando nuestra condición humana, nuestra limitante, que es lo que también le gritan el resto del equipo de colegas de médicos ahí. Estar perdida y que te encuentren es el ciclo de la vida del amor. Eso se lo dice cuando está muriendo, cuando el monstruo se la lleva en brazos y la coloca ensangrentada. Se fijan ahí, Elizabeth está siendo representada con colores verdes, que nos habla ahí de la vida también, la vida en otro sentido de lo rojo de Víctor, como esperanza. También ella empieza a tener combinaciones entre el rojo y el verde. Si se fijaron, es la misma actriz que es la mamá de Víctor. ¿Se fijaron en eso? Ahí sale, ahí nuestro Tata Freud nunca se equivoca, ¿verdad? Y sale el Edipo nuevamente. Extrañamente, los dos hermanos se sienten atraídos por la misma mujer que está igualita a su mamá. Y quiere arrebatarle a la mujer, a la prometida de su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano le arrebató a su mamá. ¿Se fijan? Qué enredo, así funciona nuestra mente. Elizabeth, en este diálogo que está teniendo también ahí con Víctor, le muestra sus insectos y que es una mujer creyente, porque se fijan, estuvo en un convento, ¿verdad? Acaba de salir. No tanto porque fuera a ser monja, sino las mandaban así también a estancias o como estudios, a lugares de preparación también. Y que se quedaban, ¿no? También ahí con la parte del dote. Ella estaba prometida también. Y
tiene ahí un libro de insectos que nos está hablando de su parte de fe, de creencia y cómo ella se fija en los pequeños detalles. También por eso el color verde, esta tonalidad verde que le están dando de la naturaleza y de esta vida de creación. Vemos cómo también juegan con esta parte de las mariposas. Ya podemos ser humanos, ¿no? Le decía esta frase que le dice la criatura a Víctor, y coloco estas imágenes cuando la criatura va a buscarlo, como a su papá, que tienen este primer encuentro y que Víctor está como envuelto con unas sábanas rojas, como si acabara de dar a luz, ¿no? Y hubiera quedado ensangrentado. La criatura lo busca y haciendo este reflejo del Prometeo, lo lleva al sol, que se encuentre con la luz, con la vida. Pero luego lo encadena y lo lleva al sótano, con la antorcha, como para encerrarlo, que no pueda desarrollarse. ¿Cuánto ser humano ha sentido eso también? Esta parte lábil con los padres, en donde dan sus dobles mensajes de discursos esquizofrenizantes, psicóticos. Ten la luz, pero luego te voy a encerrar para que no la veas. Te voy a poner cadenas para que nunca te vayas de aquí. Sí, la locura, la locura. Y otro encuentro de luz que tiene maravilloso, o sea, en su contacto con la naturaleza. Uno que no puse la imagen también es cuando ya logra escapar y ve un cráneo y está viendo la experiencia de la muerte, como diciendo, yo no voy a pasar por esto, yo soy eterno. Pero cuando se encuentra con el hombre anciano y se encuentra con el entorno de una sociedad, de una familia, de una pertenencia, sale a la luz y también a la nieve, como estar viviendo, como el sentir. También en el diálogo que tiene con Víctor, cuando le llama hijo, cuando lo perdona, cuando ya pueden ser humanos. Y al final de la película se vuelve a encontrar con el sol, con esa luz. A ver si me deja. Así sí, si pude hacerlo grande, ahí está. Y la lágrima que brota de su ojo izquierdo. Como si ahí empezara a vivir, ¿no? Continuara una vida después de la experiencia del perdón. Que sí es para el otro, pero principalmente para él. Como haberse reconciliado con esa imagen creadora. Poder continuar. Y si quise agregar esta parte, como de la sociedad, que yo creo que sí, el entorno social nos va construyendo de algún modo, nos va haciendo sujetos, y desde padre y madre, y más allá de las figuras que fueron en verdad el padre y la madre natural, sino toda la sociedad es la que configura la estructura, y dicen que una sociedad enferma hace personas enfermas. Algunos afirman que no, que personas enfermas hacen una sociedad enferma. Yo creo que no, cada vez estoy más seguro que es al revés. El entorno va constituyendo al sujeto. Y ahí el capitán del barco creo que está representando a la sociedad y a la autoridad, a las normas y a las leyes y a la época de cuando se escribió la novela y de todas las épocas y nuestra época. Y a la época de la película. Y este hombre que tiene hombres a su cargo y que van y auxilian a Víctor cuando está ahí huyendo de la criatura y lo defienden y escucha la versión de Víctor y se pone de su lado y tratan de matar a la criatura, pero luego entra la criatura y el capitán también escucha su narrativa y también lo reconoce y le da validez.
Y en este diálogo que están teniendo, creo que el capitán te representa a ti y a mí, al espectador de la película, al lector del libro. Y cómo podemos juzgar desde una historia sin tener toda la historia o la otra versión o la otra parte hacia otros y hacia nosotros mismos. Como en psicoterapia, cuando el paciente te está contando algo y en la misma sesión o después o cuando va y pregunta, investiga sobre su historia personal, dice, ¿qué crees? Sí era como te dije, pero no, faltaba esta otra parte. O me acordé de tal, o tuve un sueño y fíjate que no fue así. ¿Sí? Eso, es irnos completando en esta historia. Y este capitán representa eso. ¿Sí se acuerdan cómo estaban al inicio? En un barco atorado, porque iban al Polo Norte, ¿no? Como a conquistar esto, ¿no? La gloria y todo lo demás. Y llevando a todos estos hombres, dice, yo era como Víctor, y se reconoce y se espejea en Víctor Frankenstein y el capitán, y cómo está llevando a sus hombres a la perdición. Pero después de encontrarse con el monstruo, este hombre cambia y también es humanizado por el monstruo, por la criatura. Y el monstruo al final, que esto no pasa en la novela, ¿verdad? Los saca y los empuja y los deja libres. Es decir, este monstruo ha tenido actos generosos y actos de humanidad y los va compartiendo y va generándoles vida y les dio libertad a estos hombres. Y el capitán dice, vamos a regresarnos, vamos a abandonar esto que estuvo buscando el doctor Frankenstein. Vamos a vivir igual que la criatura, igual que el monstruo. Vamos a seguir adelante. Y les da la libertad en las que hablábamos ahí con Elizabeth. Creo que por mi parte hasta ahorita sería todo. No sé si hay algo más que pudiéramos compartir. ¿Alguna idea, duda, pregunta, comentario, aporte? Yo sí, ahorita ya después de todo lo que comentó, entonces, pues termina un poco como Pinocho, ¿no? Termina siendo un monstruo, pero al final, pues le sale una lágrima de humano, entonces como que se convierte en humano, ¿verdad? Y le pasa lo mismo que a Pinocho, era de madera y termina por ser un niño humano, ¿no? Después de todo lo que pasa. Pues sí tiene mucho que ver con Pinocho, como decía la compañera. ¿Sí? Y se hace sujeto. ¿Y qué le falta? ¿Qué le sigue faltando? Porque siempre le va a faltar. Le falta un nombre. No se le da nombre. Víctor no le da un nombre. El anciano no le da un nombre. Elizabeth no le da un nombre. Él a sí mismo tampoco se da un nombre. Y no es porque el nombre te determine, ¿no? Pero es parte de ese sujeto. Incluso sería tal vez simbólico el que se quedara sin el nombre. Porque podríamos ser tú y yo. Y también desde el tema de la espiritualidad, que esto no lo va a abordar tal vez la psicoterapia analítica o alguna otra psicoterapia. A lo mejor las que ahora abordan desde esta parte desde la psicología positiva, ¿no? Que es más como de espiritualidad. Es esta transición o esta línea delgada entre lo efímero, ¿no? Y lo limitado que es el ser humano y que vamos a tener un fin y todo esto, pero también en la mirada trascendente o espiritual de que somos seres eternos, de que tenemos un inicio pero no vamos a tener un fin, desde esta parte de la espiritualidad, de que hay vida más allá de esta, de que no todo se acaba. Y Frankenstein está representando esto, incluso si se fijan, tiene mucho que ver con el cristianismo. Te deja ver ahí de repente ahí a la Adán y Eva y el aparato donde va a traer vida es una cruz y tiene una abertura en el costado como un Jesucristo. Entonces está simbolizando esta vida eterna después de la muerte. Es como, al mismo tiempo es como una resurrección.
no es solo un nacimiento, sino un nacimiento a una vida distinta y diferente, la cual no tendrá fin, pero que tiene que pasar por un proceso de reconstrucción y de purificación y de nuestra historia, ¿eh? Y es que si podemos anhelar nosotros, como humanos, a una vida diferente, un renacimiento, pero ¿qué implica eso? Para eso es un ejercicio terapéutico también, para nacer una vida nueva y distinta, en donde tal vez nosotros nos demos nuestro propio nombre, como el señor Sigmund Freud, que él después se autonombró, y los hombres y mujeres brillantes que se han dado su nombre a sí mismos, que se han cambiado el nombre, incluso en las dinámicas religiosas y espirituales, ¿verdad? El Papa, cuando llega un Papa, él le elige su nombre como su nueva realidad, como su nueva vida. Las vidas de monasterio antes, las monjas, se daban un nombre, se cambiaban el nombre. Va a sonar ahí muy retrógrado, pero las mujeres cuando se casaban asumían el nombre del marido como sujeción y era la señora de, pero luego se moría y era la viuda de. Se moría el viejo y todos seguían siendo viudas, pero viudas de. Y es como esta sujeción. Y es el apellido, pero entonces el que se perpetuaba durante mucho tiempo era el apellido del hombre. Y el de la mujer, pues en la siguiente generación ya había desaparecido. Y ahora lo están cambiando. Pero si fijan, son estas dinámicas, ¿no? De tener el nombre y la sujeción. Yo sí tengo otra pregunta. Decía que, bueno, no sé si es pregunta o ratificación, que el director dijo en una entrevista que escribe, bueno, que proyecta cosas inenarrables, ¿no? Pero la pregunta es, sí, todas sus películas están llenas de muchos símbolos, muchas cosas, muchos símbolos. Bueno, entonces, ¿usted qué piensa de ese director que muestra todos estos símbolos en su trabajo? Pues yo sí creo que sí es esta expresión de lo inenarrable, ¿no? Y aparte porque hace como una transformación, digo, no sé si sigo la idea de lo que me dices, como esta transformación de las historias, ¿no? Porque si te fijas, no es la novela de Frankenstein, pero sí es la novela de Frankenstein. No es el cuento de Pinocho, pero sí es el cuento de Pinocho, ¿no? ¿Por qué? Porque termina siendo lo mismo que hizo en la película, ¿no? Si te fijas, esta película 13 trae todas las películas, porque es Guillermo. Nos está narrando su narrativa como lo hizo la autora de Frankenstein, ¿no? Se plasmó ahí. Pero independientemente de cómo haga su trabajo, ¿cuál es la personalidad del director? Pues esa, ¿no? En una de las entrevistas le decían uno de los reporteros, no tienen permitido hacer preguntas personales. Y lo dice el reportero. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque todas las películas tienen que ver con él. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Sí? Pues es que él está plasmándolo ahí. ¿Qué? Su relación con el padre, el hacerse humano, nuestra conexión con la sociedad, y él lo está plasmando ahí. De hecho, en una entrevista que también me gustó mucho en esto del nuevo Prometeo y cómo adaptaba a Frankenstein, y dice, bueno, ¿y seguirá algo? Pues no sé. No sé qué siga después de Frankenstein. Dice, yo lo planeé en mi mente a los 11 años. Pero luego se va al cine mexicano y dice, claro que son joyas porque son narrativas de esto de lo inenarrable. Y dice, pues es que ahí se plasma la persona. O sea, a mí me parece extraordinaria. Creo que se le había propuesto a Elisa también que la viéramos creo que para el Día del Padre o algo así, en el mes del Padre. No desearás a la mujer de tu prójimo o la oveja negra, ¿no? Y él las menciona en esa entrevista. Y eso fue hace poquito, ¿no?
yo le había ofrecido a Elisa esas películas antes de que viera esa entrevista. Y se lo dice. Ahí es que ahí se está plasmando esta narración, ¿sí? Y es como una proyección de realidades, de entornos sociales. Y ahí también Guillermo creo que lo plasma, ¿no? De que lo mismo que él dijo, ¿no? Ahí está colocando él su narrativa inenarrable. Él cuenta, por ejemplo, de dónde viene esta fascinación de él a hablar de los monstruos o de hacer películas de monstruos, ¿no? Él le tenía miedo a los monstruos cuando era pequeño. Y él dice que muy chiquito, que se levantó y que una vez les dijo a los monstruos que si se hacían sus amigos, ¿no?, él iba a proyectar o iba a crear películas de monstruos. Fíjense desde dónde viene su acomodo y su promesa y cómo pudo darle otro sentido y otra resignificación y poder superar sus miedos desde ahí. Entonces, podría, o sea, con lo que ahorita comentas, Rocío, te puedo decir, bueno, y que tanto también Guillermo de Frankenstein, ¿no? Y está humanizándose, que tanto él también se llega a sentir monstruo, como esta otra película, la del pez, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Bajo el agua, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? A la forma del agua. La forma del agua, sí, así. La forma del agua. También ahí aparece un monstruo, ¿se acuerdan? Y está teniendo una relación y un vínculo de amor, porque también ella estaba buscando un amor, y él encuentra un amor en ella, el monstruo. Era un monstruo verde, igual que Elizabeth. También él juega mucho con el verde en sus películas, ¿no? Bueno, y de Guillermo y sus vínculos de amor. Nos habla de eso, ¿verdad? Nos habla de las guerras, de los conflictos civiles, de la sociedad. Bueno, y él como es transformador también desde estas películas, cómo entra en guerra y en batalla desde otro flanco, transformando mentes, haciendo otros espacios para que analicemos sus películas y las compartamos, ¿verdad? Y toquemos nuestras historias y extender narrativas a nuestra narración. Claro que todo esto no lo piensa él, ¿no? Pero cuando empezamos a ver sus entrevistas y decimos, claro que va por ahí. Claro que él también anhela eso, ¿no? Espacios de pensar y de reflexión. No sé si es por ahí, pero creo que podemos ir compartiendo eso ahí con lo que decías ahorita, Rocío. Creo que al final de cuentas sus películas nos hablan de sus heridas, ¿no? Escogen los temas porque pues algo le reflejan y todas van por el mismo caminito, ¿verdad? Sí. Todas van y al final, sí, y al final de cuentas todas son de amor. Uh-huh. Todas son totalmente de amor, como decías tú, la de la forma del agua, ¿no? Ella siempre estaba buscando el amor y ella era bien diferente porque era al final de la misma especie que el que tenían ahí. Y esta película, ¿verdad? Que todo el tiempo está el amor, todo el tiempo el amor que tenía la Elizabeth, el amor que hasta cómo hablaba, ¿no? Parecía que estaba escuchando a una película de Disney, así, no sé cómo, su timbre de voz muy, podría decirse, muy amoroso. Toda la película, la búsqueda del amor del monstruo, el amor del viejito, hasta el del barco, ¿no? El amor hacia el prójimo, ir a ayudarlo, toda la gente. O sea, porque hace las cosas por amor, ¿verdad? Por amor o por miedo. Que Víctor, pienso yo, la forma de comportarse con Frankenstein, pues era miedo, al final de cuentas, ¿no? Como que era miedo. ¿Ahora qué hago? Ya hice esto, ya hice mi creación, ¿y ahora qué sigue? Es como estas personas que dicen, cuando tengo una casa voy a ser feliz. Ahora, cuando tengo un carro, cuando tengo una familia, cuando tengo un hijo, ya ahí se la van. Él ya tenía el monstruo, él ya tenía su creación, ¿qué seguía? Entonces, como que era
como que era más, y eso lo privaba a disfrutar al final de cuentas de su creación. Sí, ahorita que te oí, Elisa, me recordó a la de Batman contra Superman. Le digo, es que ya no ve el cine normal, hasta las de ficción de caricaturas, ya no las ve uno bien. Y cuando pelean Batman y Superman, que ya lo revivieron, porque acuerdan que se muere este Superman, creo que fue en la Liga de la Justicia, ¿no? En una de esas, que lo matan y luego lo reviven. Le dice, estoy vivo y tú no me dejas vivir. Estoy muerto y no me dejas morir, ¿no? Le reclama a Superman cuando ya está recién revivido, ¿no? Sí, y es que puede ser nuestra tragedia también de la humanidad, ¿no? Y como a veces en terapia, que yo ya estoy muy en contra de eso, y que a veces lo hacen mucho en el TREG y en estas cognitivo-conductuales y demás, de los mentados proyectos de vida y todo esto, ¿no? Es que no hay proyectos de vida. Es una vida que se proyecta. Sí, no digo que no hagamos planes, pero es que después estamos tan enredados es que no fui la persona exitosa porque tal fecha para el año 33 de mi vida tenía que ver quién. No digo que no planeen, sí planeen cosas, no pasa nada. Pero el sentido de la vida está en sí misma y es vivir. Nomás eso, pues sí, o sea, con eso, si no tienes que hallarle el hilo negro. Pero tenemos toda esta carga, esta estructura social, y sí, y tenemos que llegar al Polo Norte y conquistarlo como el hombre ese del barco, y, claro. Y cumplir, diría don Lacan, el deseo de la madre y la ley del padre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante todo esto que estoy escuchando. Yo entré un poco tarde, pero se me hace muy interesante toda esta película y creo que de hecho este creador, Guillermo del Toro, se me hace muy interesante siempre sus películas. Creo que tiene un pensamiento muy creativo, sí, aparte muy simbolista o muy simbólico. Alguna vez escuché una entrevista de él, ya bastante tiempo, donde él hablaba, hacía una apertura de su infancia y hablaba que fue muy marcado por miedos, ¿no? Que fue marcado por el bullying y la soledad. Entonces creo que sus películas tienen que ver mucho con esta introspección que él hace, o esta sensibilidad de transformar esto en un arte. Entonces creo que sus películas hablan mucho de eso que él vivió, porque casi siempre en la mayoría de sus películas está defendiendo a los oprimidos, marginados o a los diferentes. Sí, entonces creo que es esa búsqueda que él tiene dentro de esos monstruos que él vivió o vive, sí, y que de alguna manera pues lo ha marcado en un elemento de arte. Entonces sí, muchas de sus películas son muy interesantes, creo yo, que por todo lo que marca. Sí, los monstruos de carne y hueso, ¿no? No los, Y claro, los fantasmas, esos como quiera. Los claro. exorcismos y se van, pero no, los de carne y hueso, esos no. Y que en la película lo reflejan muy bien cuando muere el hermano, ¿no? O está muriendo el hermano, y que se acerca a Víctor y le dice, sí te puedes salvar, ¿no? O sea, yo soy fregón, ¿verdad? Soy buen doctor. Y le dice, ¿para qué? O sea, mi amor ya se murió y ahorita yo estoy herido, y le dice, ¿te he tenido miedo? ¿Te tengo miedo? El monstruo eres tú. Muy fuertes palabras. Sí, tal parece que no huye de los monstruos, sino acepta lo extraño que son y al fin y al cabo va acompañando de esas sombras, ¿no? Que va teniendo. Está muy interesante, la verdad que está muy interesante y esta película, híjole, muy buena. Sí. Yo tuve oportunidad de verla en el cine, ¿no? Gracias a una amiga que me invitó, sabe de mi pasión y me llevó.
Y es que yo soy de Torreón, Coahuila, acá hubo muy poco cine que la tuvo, ¿eh? Creo que nada más fue uno y muy pocas funciones. No estuvo en el cine, en muchos lados de la República no se presentó en cine, entró directo a Netflix. Y yo creo que sí es una película que se debe de ver en cine, ¿no? Aunque, Es que en el cine, perdón, en el cine nada más estuvo como una semana. bueno, sí, es que dicen que el formato en realidad no fue hecho para cine, sino para estreno. Para Netflix. Es que la hizo Netflix. Ujú. Sí, antes la sacaron en el cine. Pero no, sí, yo creo que sí es un formato para cine, ¿no? Aunque dicen que fue hecho para tele, ¿no? Pues yo la disfruté mucho en el cine, creo que sí, Yo también. sí daba para cine. Yo también la disfruté mucho, mucho, porque realmente dejó mucho. No sé si alguien más, algo más. Yo, quiero preguntarle algo, como, perdón por el pedo, una hipótesis, que me haga una hipótesis de si este director, con todo el simbolismo que comentaba Reina, y bueno, que se ve en la película y que usted mencionó también, ¿habrá salido de él nada más o utiliza psicólogos para que le ayuden a todo esto? Porque hay cosas que mete que tienen un significado, pero no tienen nada que ver con la película. Fíjate que no, nunca, de las entrevistas que he visto, yo nunca he visto que él comente que tuvo asesoría de algún equipo de psicología o algo así. Lo que sí he oído es, obviamente, él tiene estudios de, de cine, de arte, ¿no? Ujú. Y, digo, aunque no lo llevan tal cual como psicología del color y todo esto, ¿no? Sí utilizan todos estos símbolos. Y creo que va más allá, ¿no? Es por la literatura, es por la adaptación del lenguaje, ¿no? Porque ellos hacen como una traducción, un traslado de una obra literaria a un guión de cine. Y sí hacen estas transformaciones con estas adaptaciones, como él decía, obvio no, él le decía, no es Frankenstein, no es la novela de Frankenstein, ¿no? Él hace saltos, por ejemplo, movió las fechas, ¿no? Para que pudiera quedar en un entorno de guerra, para que fuera adecuado para poner esto de las injusticias. No, no nos habla de la esclavitud, pero ponen ahí la esclavitud y que en esa época pues estaban los esclavos negros y que era como muy normal, ¿no? Era bien visto, no era de más escándalo, ¿no? Que claro que no sería algo que representaría hoy, pero que sería pues equivalente a los migrantes o esta parte de la oveja negra o no desearás a la mujer de tu prójimo, que nos presenta todo este relato machista en la sociedad mexicana y que en aquella época era visto normal, ¿no? Ahora no, ahora los hombres vienen a psicoterapia a preguntarse, lo hago o no lo hago porque entonces mi mujer se va a ofender y, ¿sí? Y la mujer está renegando porque el hombre no es macho y dices, oh, sí, entonces, y me dicen los pacientes, es muy confuso ahora cómo se le hace porque entonces se ofenden y entonces si no lo hago, entonces soy poco hombre y entonces ¿cómo se hace? Pues sí, pero estamos en esta construcción. Creo que Guillermo lo va haciendo también de esa manera, no tanto como un equipo de psicología, sino como la literatura que es la expresión de estos niveles trascendentes. De hecho, ahí podríamos decir que en la literatura también está desarrollándose lo que le decía hoy de la sublimación, el mecanismo de defensa freudiano de la sublimación. Claro, porque ahí tocan los niveles trascendentes, ¿no? Nos lleva a la trascendencia en lo simbólico, en una obra. Entonces también él al jugar con colores, con la música, con los silencios, con los ritmos,
Por ejemplo, ahí en estos juegos que podemos decir psicológicos o trucos, creo que una indicación, no quiero asegurártelo, pero creo que lo vi en una de las entrevistas, no lo tengo muy presente, pero fue al actor de la criatura, no le dijo tú vas a representar a Frankenstein el monstruo. Le dijo tú vas a representar al abandono de la humanidad. Tú vas a representar al vacío, el sufrimiento, ¿sí? Y hizo eso el actor. Pero fue más allá de una intervención de un equipo de psicología, ¿no? Por una dirección, que es lo que le toca a Guillermo, tú vas a plasmar esto, el dolor y el sufrimiento. Por eso parecen como obras muy psicológicas, ¿no? Creo, no sé lo que te podría compartir, Rocío, de eso. No, sí está bien, quería su opinión por ver todas las obras que son igual, ¿no? El laberinto del fauno, con los ojos en las manos y muchas cosas, ¿no? Lo que mencionaba hace rato de que atrás la medusa, o sea, ¿qué tiene que ver la medusa? O sea, muchas cosas que no tienen nada que ver en la película y digo, bueno, porque las suponiendo nada más porque pues no lo conocemos bien, ¿verdad? Sí utilizaba personal, pero sí, no lo menciona como dice usted y a lo mejor si es verdad tampoco lo mencionaría. No, y que repite esto, ¿no? Lo de los colores, él es muy de eso, ¿no? Estas tonalidades, esto de las manos, esto de los guantes, esto de las expresiones, de los movimientos. Pero es parte del cine y de su cine, ¿no? De su visión, su firma, ¿no? También ahí de Guillermo. Por ejemplo, los tonos, si se fijan, ahí no está como en un personaje representado un tono, pero sí están los dorados o los plateados o las luces, que eso se los está dejando a la divinidad, en el rayo, en la mariposa, en la naturaleza, ¿sí? Propios de la divinidad. De hecho, la lámina en donde van a recostar al cuerpo, ¿no? Tiene estos elementos. Y ya los otros sí los reparte con los distintos personajes, ¿sí? Por ejemplo, no puse la imagen, pero que también yo creo que fue simbólico y significativo para ustedes, el ataúd del papá de Frankenstein y el ataúd de la mamá de Frankenstein. El de la mamá era blanco, rojo, ¿sí? Y el del papá era el negro, ¿no? Yo tengo una duda. Ahorita Sí. que está hablando de esos conceptos o esas que vimos, ¿qué tiene que ver la leche en la película? Porque podemos ver desde la escena donde Víctor es pequeño que él solo toma leche y cuando conoce a Elizabeth también nada más toma leche y ellos cuando están tomando el postre o algo así, ellos están tomando no sé qué bebida, pero él solo consume leche. ¿A qué se refiere en ese aspecto? Fíjate que interesante, yo no me percaté. Es como si no hubiera existido. Ahorita que dices, pues sí. Y qué raro, me da risa porque en la terapia grupal hoy salió el tema de la leche, ¿eh? Hoy lo hablamos hace unas 2 horas, ¿sí? El vínculo que tiene con la madre que dice yo no me puedo separar de ella, ¿verdad? Que fue de las primeras frases que le leí. La leche simboliza eso, ¿sí? Es este apego, es esta conexión. Y lo decía en la terapia grupal, cuando los pacientes me empiezan a reportar insomnio, que no pueden dormir, ¿sí? Y antes de mandarlos al psiquiatra y todo eso, le digo, tómese un vaso de leche caliente, ¿verdad? Le doy remedio de la abuelita. Tómese un vaso de leche tibia, no hirviendo, no caliente, no con chocolate, no. Leche tibia. Y entonces ahí radica un problema a los que no nos gusta la leche. Bueno, me englobo en ese aspecto porque a mí no me gusta. No tiene que ser receta, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando yo les indico eso, es un acto regresivo tal cual, ¿no? A la leche que consumían de bebés, ¿no? Y mágicamente duermen, ¿no? Y aparte porque uno les da la indicación, les da la inducción. Claro que después tenemos que ver si hay algo más ahí, ¿no?
Pero si el problema es así como que no puedo dormir y quiero dormir y tengo muchos días sin dormir, pues tome lechita y le dices, ¿verdad? Va a dormir bien. ¿Qué crees? Duermen bien. ¿Sí? Claro que sí, ya después vemos, no es receta, pero sí en cada sujeto, en cada caso, pues sí hay gente que después es intolerante a la lactosa, ¿sí? Y te dices, qué extraño, coincide que no amamantó. Pues sí puede ser, ¿no? Pero igual puede ser alguien que después tenga un consumo excesivo a la leche y porque no amamantó, ¿sí? Cada motivo puede ser diferente. Que si porque te dieron y porque no te dieron porque no te dieron, ya saben, por eso el analista nunca se va a equivocar, ¿no? Siempre va a decir un porqué y le va a salir águila, ¿no? Sí, pero no es receta, ¿no, Rubí? Pero hay para cuando no puedan dormir, si no tuvieron abuelita y ya no les llegaron los consejos de la abuelita, es real, ¿no? Y es porque nos lleva a un acto regresivo. De hecho, recuerdo cuando yo estudié la psicología, también ese consejo nos lo dio una de las maestras cuando llevábamos una materia que se llamaba temas actuales de psicología. Así se llamaba, pero no era cierto. Era una terapia grupal. ¿No? Era una terapia grupal, y que la maestra aprovechó para darnos nuestra última afinada. Y ahí también yo aprendí esta parte de las terapias grupales. Me acuerdo una vez que esto de las inducciones, ¿no? Ella era analista y gestáltica, ¿no? Que también yo creo que también ahí traigo a esta escuela, ¿no? Y ella nos dijo, porque íbamos a trabajar la siguiente sesión, sueños. Eso, así acabó la sesión. Hoy van a soñar, ¿no? Hoy van a soñar, nos dijo. Yo nunca sueño, yo nunca me acuerdo de mis sueños. Ese día me acuerdo. Ese día soñé y me acuerdo. Las palabras son poderosas, son mágicas, ¿sí? Es dando indicación, ¿no? Pero así con ese cuidado, así como podemos construir, podemos deconstruir. Creo que la película de hoy también tiene mucho que ver, por eso empecé a ponerles los personajes y qué decía cada personaje y con qué abrió cada personaje. Así no hago los otros análisis, ¿se acuerdan? No, nunca lo he hecho de esa manera. Hoy sí, ¿no? Que creo que era importante hacerlo. Porque el autor, ¿verdad? Guillermo dijo, es que está en la construcción, ¿no? De las palabras. Y el personaje principal no habla al inicio, no tiene palabra. ¿Qué dicen los otros personajes? Es importante. Bueno, creo que la película da para mucho, ¿no? Figura paterna, figura materna, perdón, autoimagen, autoconcepto, estructuras lacanianas, winnicottianas, puede dar para mucho, ¿no? Si no acabaríamos en toda la noche de platicar, Freudianas, así, de desmenuzarla, ¿verdad? de psicología De social, desmenuzarla y sistémicas, ¿mande? ¿no? No, puede dar psicología social, sistémicas, puede dar para mucho, ¿no? Y a nosotros que nos encanta eso de las heridas. Pero fíjate que me encanta porque hemos, en todo el ciclo ya llevamos 11 con esta, y Rubí nos ha acompañado en la mayoría, digo, sin demeritar a las demás. Entonces, pero Rubí ha estado en la mayoría, y la finalidad es eso, verlas desde este enfoque de introspección y ver, y siempre vamos sanando un poquito, ¿verdad? Siempre vamos sanando un poquito, entonces me llamó mucho la atención que Rubí, y la leche, y entonces, ¿qué puedo hacer yo con esta parte, verdad? Entonces me súper encantó, Rubí. Muy bien. Eso quiere decir que sí, que ya las ves con otra mirada, ¿verdad? Sí, los pequeños detalles son los que importan. Sí, ándale. Nomás no pierdan esta parte de ver el cine por ver el cine, ¿eh? También, pero fíjate, hermosura, que ya las películas tienen no sé cuántos años para acá, digo, no sé si 10 para acá o todavía más, menos, ya las hacen con ese enfoque, ¿no? Ya vemos las de Disney y ya dicen, no, son para niños, son para adultos, ¿no? Siempre vienen ahí, digo, aquí ya hemos analizado de caricaturas, de dibujos animados, y bueno, la verdad que analizamos bueno, pues
Y esta última, que yo hasta lloré, la de Unidos, o sea, Tan no sé, simple, ¿no? sí, exacto. Tan simple, ¿sabes qué? Lo que estábamos diciendo ahorita, las de Guillermo del Toro, todo es como que lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y luego las caricaturas, tan simples, no, es que no es tan simples, y aunque como la de Unidos, es lo mismo que otras, pero no, tienen ahí ese saborcito que te llega donde te tiene que llegar. Pues si no hay algo más, podemos ver también de diciembre. Digo, yo les tengo como propuesta la de... Ajá. Yo propongo la de Realmente Amor, no sé si ya la han visto. No. Es una película en temporada navideña, que es de esas películas que son como 5 o 6 historias y que se conectan en algún momento, ¿no? Entonces, Sí. trabaja muchos temas, ¿va? Que si la relación, que si la pareja, que si el noviazgo, que si... No es tan así muy profunda, muy elaborada, está ligerona para Navidad, ¿no? Pero sí da para poder reflexionar muchos otros aspectos. Pero si alguien tiene otra propuesta de diciembre, pero yo propongo esa. Pero si hay alguien más que diga, a mí me interesaría ver de diciembre esta. Entonces, dejamos esa, Gera. Como siempre, Gera, un placer que nos permitas compartir tu conocimiento, tu experiencia, una amplia experiencia con la comunidad IREPA. Y pues bueno, también es un gusto enorme la asistencia de todos, su participación, su disposición de seguir aprendiendo, siempre es hermoso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Y ahí estamos. Muy bien. Hasta luego, hermosuras. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.